Hola Cristian, ¿cómo andás? La Fede, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos juntamos acá a hablar sobre estas dos obras, no sé si se ven ahí, parte de estas dos obras, en realidad dos relatos, uno de César Aira, que se llama El Carrito, que fue publicado en Relatos Reunidos en 2013, más allá de que este cuento es del 2004. Y por otro lado tenemos a Los Objetos de Silvina Ocampo, publicado en Las Furias de 1959. Bueno, ¿en qué consistirá esta charla? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la pertenencia o no de estos textos dentro de lo fantástico. También discutiremos si la categoría clásica de lo fantástico es viable para pensar en estos cuentos. Y también hablar un poco de las estéticas de estos autores, brevemente, porque tenemos unos 15 minutos más o menos. Ujú. Bueno, Cristian, si querés arrancar vos. Sí, Fede, creo que la gran pregunta que nos mueve, ¿no? La gran pregunta que nos guía es si está, vamos a ponerlo entre comillas, bien o mal llamar a estos cuentos fantásticos, ¿no? Y qué es lo que decimos cuando decimos la palabra fantástico. Eh, bueno, los dos nos centramos bastante en el último texto que subió a la cátedra, ¿no? El de Jaime Alasraqui, ¿sí? Ujú. Me pareció un gran texto, no sé si te pareció a vos, a mí me pareció muy esclarecedor, me encantó que cite Absolutamente, Cortázar. sí. Pero bueno, voy al punto, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué me interesó del texto en principio? Primero el recorrido histórico que hace, ¿no? Y creo que se centra en tratar de responder una pregunta. ¿Qué es el elemento o cuál es el elemento, ¿sí?, que nos serviría para definir concretamente el fantástico? ¿Sí? Y Alasraqui, en el recorrido que hace, propone, ¿sí?, citando obviamente a otros autores, que ese elemento que es el constitutivo del fantástico, ¿sí?, es básicamente la capacidad que tendrían esos textos de generar algún tipo de miedo o terror, ¿sí? Ujú, Lo va mencionando desde Poe, empieza ujú, mencionando a Edgar Allan Poe, ¿sí? Va pasando por otros autores que los tengo acá. Cae, por ejemplo, en Lovecraft, ¿sí? ujú. Cito lo que dice Lovecraft, un cuento fantástico, o se puede llamar fantástico solo si el lector experimenta profundamente un sentimiento de terror. ¿Sí? Después hay otros autores que lo llaman directamente al género fantástico como un juego con el miedo o con el terror. ¿Sí? ¿Qué me interesa de esto? Claro, la pregunta que se hace el texto es, ¿qué pasa con los cuentos que evidentemente tienen algo que rompe con la realidad, pero que no generan terror concretamente? ¿No? Y bueno, y ahí es donde empieza a citar a la opinión de Cortázar, ¿sí?, que es muy importante ahí en el texto. Ujú. Porque Cortázar justamente lo que va a decir es que a él no le interesaría escribir una literatura fantástica en donde ya se predisponga al lector de cierta manera, no le interesa escribir sobre castillos embebidos en niebla, vampiros, hombres lobos, ¿no? Eso se lo delega a una literatura que él admira, ¿sí? Lo dice Ujú. claro en el texto, que él admira, pero que pertenece más al siglo XIX. Que Sí. el fantástico actual, lo que después Alasraqui va a llamar neofantástico, ¿m?, justamente no se trata de concebir al mundo como una masa homogénea que después el fantástico viene a romper, ¿no? Sino que se lo trata de concebir como eh, una masa más bien que tiene como ciertas grietas. Me gusta eso que dice el texto de esas metáforas de las grietas. Sí, En momentos lo nombra como un queso gruyère, ¿no? Que tiene esos sí, agujeros donde se puede ver sí, otra realidad. sí, sí. Eso como introducción a lo que a mí me interesó. Después voy a hablar más bien sobre el cuento El carrito de Aira. No sé si vos querés decir algo como introducción también de lo tuyo. Bueno, agregando lo que dijiste, que coincido, eh, también me parece fundamental, que también lo plantea Alasraqui, cómo hay causas, hay un contexto para la necesidad de elaborar relatos que replanteen el acercamiento con la realidad. Entonces, en ese sentido, ahí lo que sucede a principios del siglo XX, en vinculación con situaciones como la Primera Guerra Mundial o el desarrollo del psicoanálisis,
sumado a lo que las vanguardias también expresarán desde su lenguaje altamente poético, suponen también una idea de romper con esa idea de que la realidad es posible de ser conocida como tal, ¿no? Entonces ahí se empiezan a provocar una serie de replanteos donde el asombro tal vez no esté provocado por lo sobrenatural, como vos dijiste, sino por la situación en la que se encuentra el individuo a partir del siglo XX, básicamente, que es de completa incertidumbre. Totalmente, sí, creo que lo que viene a plantear también un poco el neofantástico, es decir, no hace falta llegar al vampiro, al hombre lobo, al doble, no hace falta porque la realidad misma ya se está construyendo luego del siglo XIX, ya se está construyendo de tal forma y está afectando de distintas formas al ser humano, ¿m? Que no hace falta irse a esas cuestiones, porque la realidad misma ya tiene mucho del fantástico. Exactamente. Eso siempre me llamó la atención. Y en base a lo que dijiste vos, que recupero una palabra ahí, que dijiste, nombraste lo poético, ¿no? Ujú. Está bueno esto del neofantástico, la idea de recuperar como lenguaje para acceder también al mundo, a lo poético y a la metáfora. A la Sí. metáfora, o si se quiere, al conjunto de metáforas, ¿no? Caeríamos en una alegoría. Eh, Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, como para ya mencionar algo del texto de Aira, ¿no? Ujú. Ahí tenemos el cuento que se llama El Carrito. Es un cuento breve, Ujú. en donde, bueno, no voy a desarrollar el argumento para no tardar, pero hay un carrito que resulta extraño, el narrador describe que ese carrito está ahí en el supermercado y bueno, lo encuentran en distintos lugares, al parecer se le da como cierta vida, ¿no? Por decirlo Ujú. así, a ese carrito. Pero claro, uno dice, está bien, más allá del final que ahora lo voy a mencionar, ¿qué pasa con ese carrito? ¿Por qué un carrito? ¿Por qué está eligiendo un carrito? Bueno, lo hablaba con vos antes de hacer el video también. Decíamos que ese carrito claramente puede ser una metáfora, ¿no? Ujú. De, si se quiere, el consumo, ¿no? Ujú. Justamente el cuento está puesto en un supermercado y dentro del carrito donde la gente lleva las cosas para consumir, ¿no? Ujú. Se pueden hacer, obviamente, lecturas del capitalismo, pero bueno, sí, evidentemente me parece que hay un juego ahí con esta metáfora del carrito, implica el consumo, ¿sí? No sé, en tu cuento, como si pudiste encontrar algo así capaz. Sí, totalmente, en los objetos, incluso ya de ese nombre, Mm, ¿no? claro. Tan general, porque me parece mucho más potente en ese sentido, pero sin meterme ahora con los objetos y profundizando un poquito más con el carrito, a lo que decías, Ujú, también podemos pensar ese lenguaje poético, ¿no? Que Alarraqui lo define como parte de una intención que tiene el neofantástico de valerse de ese lenguaje para nombrar lo innombrable, ¿no? Metaforizar. Eh, y ahí, por eso vuelvo también un poco a las vanguardias, porque justamente cuando Picasso, ¿no? Pinta mm, el Guernica, ya por 1937, y que de hecho es una clara respuesta a su visión de la Guerra Civil Española y todo el caos provocado, esa fragmentación que se observa en esa obra, esa ruptura de la mímesis, en realidad es la mejor forma de expresar tal vez esa fragmentación misma de ese mundo que ya no puede ser entendido de la misma forma después del caos de la guerra o el caos provocado por el humano en una guerra, ¿no? Está la anécdota esta de que cuando le preguntaron a Picasso los mismos franquistas de qué quería haber hecho, digamos, o qué es lo que hizo que explicara, mm. que Picasso les dijo, yo no lo hice, lo hicieron Eso ustedes. de ustedes, claro, sí. Este, y volviendo al carrito también, acá metiéndome un poco con el estilo del autor, algo muy propio de Aira, que él suele jugar con fragmentos
diferentes textos, ¿no? Él un poco trabaja mucho, me gusta pensarlo desde el concepto de intertextualidad, ¿no? Muy de Kristeva. Él entiende la literatura como un mosaico de citas, ¿no? Al decir de Kristeva. Y acá pienso, por un lado, cuando él se vincula con el carrito, yo coincido con lo que vos dijiste, por supuesto, la crítica al consumo y demás. En un momento también él llega al punto de vincularse con el carrito y verse reconocido, reflejado en él. Sí. Y lo vincula con su propia poética, ¿sí? Él dice en una parte, creo que me identificaba con él y creo que por esa identificación lo había descubierto. Es paradójico, pero yo que me siento tan lejos y tan distinto de mis colegas escritores, me sentía cerca de un carrito de supermercado. Hasta nuestras respectivas técnicas se parecían. El avance imperceptible que lleva lejos, la restricción a un horizonte limitado, la temática urbana. Esa digresión tan de aira, en este caso, se la vincula, ¿no?, con este carrito que, así como él, se encuentra alejado de lo que uno podría denominar una literatura de consumo, una Sí. literatura comercial, y haciendo algo totalmente diferente, y siendo muchas veces catalogado por eso como un escritor Raro, en el mejor de los raro, casos. claro. Quería decir maldito, no sé, Sí, sí, pero sí, sí. pero raro, sí. Y bueno, como ese carrito. Mm. Justamente eso se vincula con el final, ¿no? El carrito Ah, le dice, bueno, sí, soy el mal. el final es increíble. A mí me gustó mucho cuando lo leí porque, y con esto voy a desarrollar una de las ideas que quería mencionar. Tenemos esta idea de Alasraqui, ¿no? De que el neofantástico viene como a separarse justamente de la necesidad de causar miedo o terror. ¿Sí? Sí. Yo esto te lo propongo también como una pregunta ahí abierta, ¿no? Ujú, Yo leo el carrito de Aira, leo los objetos y veo ese final. ujú, Y si bien es verdad, capaz como lector ahora, ¿no? Del 2026, habiendo visto tantas películas de terror, habiendo leído mucha literatura de terror porque me gusta, sí, sí. quizás es verdad, no me genera un terror terrible, pero Ujú, sí lo que noto es que si bien, como proponen estos autores, el neofantástico se aleja de esa ujú, necesidad de generar terror, sí veo que todavía, por lo menos en estos cuentos, ¿no? No vamos a reducir todo el neofantástico a dos cuentos, pero por lo ujú, menos en estos cuentos todavía se agarra o se sostiene de cierta mención, si se quiere, al mal, a la oscuridad, a una metáfora del infierno, a una ujú, metáfora del oscuro, ¿no? El carrito termina, en principio termina hablando. ujú, Eso me genera bastante inquietud, ¿no? Que de repente sí, salga una voz de un objeto. Y dice, soy el mal, ¿no? Y vos me decías la otra vez, podría haber elegido que el carrito, no sé, al final sea, por decir algo, Dios, un ángel, sí, qué sé yo, una mención algo de lo divino. Y sin embargo, menciona algo relacionado con lo oscuro, elige que sea el mal. Y en los objetos termina con una mención al infierno. sí, Entonces digo, bueno, está bien, el neofantástico se aleja de la necesidad de generar terror, es ujú, verdad, pero yo siento que sigue atado, se me ocurre Samantha Schweblin en Mariposa, totalmente. bueno, sigue atado a una idea del oscuro, evidentemente, no sé qué pensás vos. Que coincido, que ese, digamos, no necesita o prescinde, mejor dicho, de ese terror que a esta altura nos resultaría simple, ¿no? Simplista, y requiere de un lector que acceda también a esa situación de incertidumbre y que deriva o puede derivar en terror, pero a través de pensar la literatura, ¿no? Mm, Alarraqui habla de que son metáforas epistemológicas, ¿no? sí. Este tipo de metáforas a las que recurre el fantástico, que nos permiten acceder a un tipo de conocimiento valiéndose del lenguaje poético. Pero eso necesita sí o sí un lector activo. El lector, ¿no?, del siglo XIX
tal vez sí se aterrorizaba, bueno, muy fácilmente, porque Sí, tenía otro entrenamiento, es lógico, digamos, todo es parte de una evolución, ¿no? Después, como si querés, como para cerrar lo que tendría que ver con el sí, carrito, cuando vos hablaste ahí de esta vinculación que se podía hacer entre, o mejor dicho, vos mencionaste que termina, ¿no?, de forma negativa, ¿sí? claro, sí se podría decir, con una mención a lo negativo, al mal. Claro, hay Sí, una carga de negatividad. sí. En todo caso, después reponemos, si querés, cuando Ujú, conectemos los dos cuentos. Y me parece que ahí también lo que Aira hace es trabajar sobre esta idea de la literatura como un texto que es un mosaico de citas, porque hay una situación que es epifánica. Él encuentra, ¿no?, en este objeto algo que lo conecta con lo místico, ¿no?, o con lo que sí, pertenece a otro orden. Guarda esperanzas, en principio, él cree bueno, que él es de alguna manera el elegido, que ha podido conectar con él, y que el mensaje que pueda dar ese objeto será positivo. ujú, Y entonces ahí yo pensaba en una escena icónica del cine. ¿Por qué es una escena icónica? Es una película de los 90 en donde uno de los personajes encuentra también en la realidad, y en este caso es una bolsa mm, que gira, porque la gira el viento, pero él ve que, o comprueba que en realidad, o él entiende en realidad que eso sería como un mensaje de un orden superior que lo alienta a pensar de que en realidad la vida está cargada de felicidad y de buenas intenciones, y hay como todo un mensaje positivo, eh, hasta algún punto naif. Y me parece que acá César Aira, yo creo que contrarresta justamente o dialoga con ese discurso, y por eso utiliza el recurso del contraste hacia el final, presentando una idea contraria, ¿sí? Eso que está en el más allá no es de orden este, positivo, digamos, no, ni no, claro. esperanzador, sino que todo lo contrario. Y eso asusta, Y eso asusta. eso asusta. Sí, 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 claro que asusta. Sí, sí. Yo también pensaba, también, obviamente, siempre está el tema de la subjetividad del lector. Yo la otra vez leí un cuento de Cortázar, justamente porque al leer el texto de Alasraqui me dio ganas de leer a Cortázar, a ver si encontraba otras cosas del neofantástico, y agarré bestiario y leí un cuento que no había leído, la verdad, Ajá. que se llama Lejana. Sí, gran cuento de Cuentazo, Cortázar, cuentazo. gran Y yo cuento. debo decir que el cuento, al final, cuando vos te das cuenta que justamente es el doble de ella y se encuentra, y medio que cuando se abrazan hay un intercambio ahí de alma, de conciencia, Sí, es terrorífico. La idea absolutamente. es terrorífica. Y es verdad, no te tira, como dice el texto, por la cabeza como Lovecraft, monstruos o maldiciones antiguas. Pero es verdaderamente terrorífico la idea. Eh, Sí, entonces, bueno, también se juega un poco la subjetividad del lector, ¿no? Si se asusta o no. eh, Eh, está, sí, lo terrorífico siempre está, me parece, en el sí, fantástico, sí, en el sí, sí. neofantástico, eso va a estar siempre. Sí, me parece que ese es como el gran elemento diferenciador del género. Sí, porque viene a romper con la razón, con el orden Ujú, lógico que se instaura. ujú. Bueno, después, bueno, sí, con la instauración del capitalismo, ¿no? También como dice el texto. El fantástico puede surgir solamente después de la instauración de la razón como único método de acceder a la verdad, porque viene a Exactamente. romperlo, y lo terrorífico lo rompe. Ujú. Ya que lo mencionaste a Cortázar, ¿no te hizo acordar a Axolot? Sí, claro, Viste que también, hay una cuestión ahí obsesiva, sí, lo sigue pensando al carrito, de noche se lo imagina moviéndose, así sí, como él, en el cuento de Cortázar, ¿no? Se lo imagina al Axolot en el sí, acuario, y cómo la presencia de otros lo ignoran y lo perciben a él como un loco. sí, sí, sí. Este, Bueno, Cortázar evidentemente es uno de los maestros Sin dudas. del Entonces, neofantasma.
Me parece que hay, bueno, eso es muy Aira, digamos, ¿no? Esa constante relación con otros discursos, ¿no? Con otros textos, él como que se mete muy bien ahí Sí, y conecta, ¿no? sí. Fede, no sé el tiempo, como... Estamos casi ahí, me parece. Vamos, si querés, unos minutitos con los objetos. Sí, eh, donde, a ver, creo que también pensarlo desde Alarraqui a los objetos me parece que es permitirle al texto obtener o extraer de él todo lo que el texto ofrece, que es mucho, me parece que es muchísimo. Me parece que voy a tratar de sintetizarlo porque le anoté muchísimas cosas, pero ese terror, ¿no? De trasfondo que vos citabas para el caso del carrito también es aplicable acá, ya que esa jerarquización de los objetos, donde cobran una mayor importancia que incluso las personas, y esto es algo que al personaje principal le sucedía, ¿no? Darle ujú, un plusvalor a estos objetos, la termina condenando, ¿no? Aquello que sí, sucede hacia el final, en este descenso a los infiernos, podemos interpretarlo metafóricamente como una muerte, pero muerte simbólica, tal vez despersonalización, ¿no? Porque ahí también nos encontramos con un final donde parecería que es feliz, en principio, dice que allá sobre el final, ¿no? Entonces vio los objetos alineados contra la pared de su cuarto. Esa imagen como es muy sí, sí, fuerte, ¿eh? sí. Como la había soñado que los vería, era su deseo. Mm, Se arrodilló para acariciarlos, ¿no? Hay algo muy del orden de lo ritual, casi adorándolos, ¿no? Se arrodilla, se prosterna ante ellos, ignoró el día y la noche, está totalmente perdida, está ahí como también, esto es muy del rito, sí, ¿no? Perderse. Vio que los objetos tenían caras, esas horribles caras que se le forman cuando los hemos mirado durante mucho tiempo. no, eso es terrible. Y es una metáfora descendente, muy al estilo Pizarnik, en esa metáfora de tipo Mm, descendente, ¿no? Muy al sí, estilo, he cantado la tristeza de lo sí, que no nace, ¿no? sí, 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 Que, sí, que justamente Aira, en el ensayo que tiene sobre Pizarnik, lo menciona, ¿no? totalmente. Y, y ¿cómo es? Porque justamente sobre el final dice, a través de una suma de felicidades, Camila Ersky había entrado por fin en el infierno. No es que entró en el cielo, sino que entra en el infierno, ahí está Entra el del infierno, claro. descenso que mencionaba, ¿no? Muy al estilo Pizarnik en ese sentido. Y eso me hizo acordar también a lo que trabajaron las vanguardias mucho, en el caso de la literatura argentina, Girondo ya con la publicación de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, donde establece una crítica fuerte a lo que él ya venía viendo como las consecuencias o los efectos del consumo y el capitalismo, ¿no? Sí, Citaba una parte de Pedestre, poema de Girondo, que dice, las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates. Acá, en el cuento de Silvina Ocampo, los objetos están con estas caras deformadas, producto de lo que, en este caso, la adoración ha provocado sobre ellos, ¿no? Se han sí, convertido en monstruos estos objetos, ¿no? Y citaba otra frase, también un verso, ¿no? De Apunte Callejero, también de Girondo, donde dice allá sobre el final del poema, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Un yo poético que ante esa, digamos, eh, está totalmente avanzado, ¿no? Por los objetos, los están de alguna manera atosigando, tan abarrotado de objetos que necesita tirar un lastre primero y después morir, ¿no? El final es mm. negativo también, ¿sí? También, Creo sí, hay que, algo ahí con los finales negativos, ¿viste? claro, y ahí la carga de negatividad me parece que apunta a una crítica fuerte hacia la realidad y ahí esa vuelta de lo fantástico
bueno, que nos lleva a pensar en lo que hacemos, ¿no? En nuestra vida, en nuestro estilo de vida, y bueno, lo negativo de ciertas prácticas, ¿no? Sí.